Mi esposa me dijo que estaba embarazada, pero yo no podía ser el padre. Lo que pasa es que quedé estéril después de una operación hace muchos años. Tengo 50 años, ella tiene 45. Nuestro matrimonio lleva 20 años. 2 décadas juntos, durante las cuales criamos a 2 hijos maravillosos. Ya están grandes. Hacía mucho que habíamos dejado de pensar en tener más hijos. No era parte de nuestro plan. Pero al parecer, para ella sí lo era. Y yo ni siquiera lo sabía. Hace unos meses empezó a mencionar la idea de ser madre otra vez. Yo no lo tomé en serio. Ambos trabajábamos, teníamos una rutina establecida, los niños crecían. Esa etapa ya parecía cerrada. No entendía por qué ese deseo volvía con tanta fuerza. Aún así, ella insistía, a pesar de mi silencio. Yo evitaba el tema. No quería decepcionarla. Hasta que, al final, accedí. Sí, por extraño que suene, dije que sí. Empezamos a intentarlo. Yo sabía que sería difícil, pero estaba dispuesto a hacer sacrificios por ella. Mes tras mes, sin resultado. Y ella se volvía cada vez más irritable, más triste, más apagada. Era duro, muy duro. No podía soportar verla así. En algún punto, sentí que esto nos estaba afectando demasiado. A nuestra relación, a mí. Y decidí hacerme unos estudios para entender qué estaba pasando. Cuando llegaron los resultados, me quedé helado. Era definitivo, yo era estéril. Aunque ya no quería tener otro hijo, esa noticia me destrozó, porque significaba que ya nunca más podría ser padre, aunque quisiera. Y entonces sentí una punzada en el pecho, una que no podía esconder. Era dolor puro. Pero eso no fue lo peor. No sabía cómo decírselo a mi esposa. ¿Cómo le dices a alguien que el problema eres tú? Tenía miedo de su reacción. Hacía tiempo que no hablábamos de cosas profundas, y no sabía cómo lo iba a tomar. Tenía miedo de que me culpase, de que se decepcionara. Fui posponiendo la conversación, día tras día, hasta que ella me soltó algo que volteó mi mundo entero. Pocos días después de recibir mis resultados, me dijo que estaba embarazada. Me quedé mudo, no sabía qué pensar. Al principio creí que de alguna manera ella ya sabía que yo era estéril, que lo había descubierto, que me ponía a prueba, pero no era una trampa. Ella simplemente estaba feliz, radiante, como si el universo le hubiera dado un milagro. Y yo no pude compartir su alegría, porque por dentro me invadía el horror, la confusión. Al día siguiente me hice un nuevo análisis para confirmar, y el resultado fue el mismo, infertilidad total. Entonces no había dudas, ese niño no era mío. Me costó creerlo, pero no había otra explicación. Y lo peor era pensar que todo eso había ocurrido sin mí. Yo era el único sostén económico en la casa. Si ella se hizo algún tratamiento, habría tenido que pedirme dinero, pero no lo hizo, lo que solo significaba una cosa: me fue infiel. Esa idea me taladraba la cabeza. Era insoportable. No podía dormir. No podía hablarlo con nadie. Era mi bomba personal a punto de estallar. No podía simplemente enfrentarla así, de golpe. Demasiado estaba en juego. Tenía que saber la verdad con certeza. ¿Quién era el padre? Y la verdad llegó. La verdad llegó. El día de su celebración. Una noche de sonrisas falsas y brindis hipócritas. Ella brillaba de felicidad, como si nada grave estuviera ocurriendo. La casa llena. Familia, amigos, colegas. Y entre los invitados, uno de nuestros vecinos. Un chico de 27 años. Vive justo enfrente. Atractivo, atlético, seguro de sí mismo. Todavía sueña con ser modelo y por eso se mudó a casa de su tía para estar más cerca de la ciudad. Lo habíamos invitado varias veces a casa.
Ella le preparaba pasteles, le llevaba comida. Él cenaba con nosotros. Y yo nunca sospeché nada. Creía que éramos simplemente buenos vecinos, que ella era amable, que yo era paranoico. Pero esa noche, cuando él cruzó la puerta, vi sus ojos, los de ella. No era una mirada común, era una chispa interna, como si entrara la persona que llevaba tiempo esperando. Corrió a abrazarlo. Se apretó contra él más tiempo que con nadie, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos dos. Y en ese instante lo supe. Él era el padre de ese bebé. Yo estaba rodeado de felicitaciones, en una sala llena de ruido, pero por dentro un huracán me destrozaba. Me excusé. Fingí que iba al baño, pero en realidad subí al dormitorio. Sabía dónde estaba su portátil. Su teléfono ya lo había revisado antes. Estaba limpio. Demasiado limpio. Sospechosamente limpio. Pero el portátil, ese era especial para ella. Siempre lo alejaba cuando yo entraba. Decía que estaba escribiendo una novela. Y yo le creí. Como un tonto. No tenía contraseña. Lo abrí y el olor a traición fue inmediato. Una cuenta de correo nueva, separada. Y allí estaba todo. Correos, mensajes cálidos, apasionados, verdaderos. Ella lo llamaba mi luz, mi futuro, mi verdadera vida. Y él respondía igual. La amaba. Pero algo cambió. Cuando ella le contó del embarazo, él empezó a alejarse. Ella le rogaba que no la dejara. Le prometía que todo estaría bien, que una amiga abogada le ayudaría con el divorcio después del parto. No tengas miedo, vamos a estar juntos, ya lo tengo todo planeado, le escribió. Mientras leía eso, me dieron náuseas. No era solo una traición, era un plan, frío, meticuloso. Ella quería que yo creyera que el bebé era mío. Quería que yo lo criara, que pagara la pensión y luego irse con su joven galán, llevarse un hijo que nunca fue mío y dejarme solo, viejo, engañado, roto. Tomé capturas de todo, cada correo, cada palabra, fechas, nombres, todo documentado, sin rabia, sin pánico, porque en ese momento ya no era solo el esposo traicionado, era un testigo, un hombre que ya no podía permitirse ser ingenuo. No grité, no lloré, simplemente cerré el portátil, lo dejé donde estaba y volví con los invitados. La abracé, brindé. Todos aplaudían, reían. Nadie sabía que en ese instante algo dentro de mí había muerto. Y no era tanto la infidelidad lo que más dolía. Las personas fallan, cometen errores, pero esto fue una jugada fría y calculada. Quiso usar mi amor, mi entrega, mi confianza, para construir su nuevo mundo, uno perfecto, donde yo no existía. Y entonces decidir. No se lo pondría fácil. Tenía que sentir, aunque fuera una parte, del mismo dolor que yo sentí. Ese no era solo un matrimonio, era una vida de 20 años destruida en cuestión de semanas. No, ella no saldría de esto con una sonrisa, no mientras yo pudiera evitarlo. A partir de ese día, comenzó mi papel más difícil, el papel del esposo perfecto. Durante los siguientes 9 meses, fui el hombre ideal, el que ella quizás soñaba mientras mentía. Estaba presente, era atento, cuidadoso, casi un héroe en su novela falsa, todo mientras yo sabía que ese hijo no era mío y que ella me había traicionado de la forma más baja. Pero cuanto más fingía ella su felicidad,
más crecía en mí una rabia fría, contenida, y también una decisión clara: llevar todo hasta el final, sin gritos, sin escándalos, con estilo, con sangre fría. La acompañé a cada consulta médica, me aseguré de que tomara sus vitaminas, la ayudaba con los dolores de espalda, le hacía masajes en los pies, elegimos juntos la cuna. Era ese hombre de ensueño. Y ella parecía convencida de que todo iba bien, que la había perdonado, que la vida seguiría. Y yo esperaba, contaba los días, hasta que... Hace unos días comenzaron las contracciones. Ella se despertó temprano, nerviosa, asustada. Yo también temblaba por dentro, pero no lo mostré. La ayudé a hacer la maleta, le puse el abrigo, la llevé al hospital. Mientras ella respiraba con fuerza y apretaba mi brazo, yo llamaba a sus padres. A los míos no. No quería que fueran testigos de lo que estaba a punto de pasar. Teníamos aproximadamente una última hora antes de que llegaran sus familiares. Cuando la registraron en maternidad y nos quedamos a solas, le dije que iba a salir un momento para llamar al vecino. Su reacción fue inmediata. Se estremeció. Los ojos se le agrandaron. Empezó a balbucear algo, que no quería extraños cerca, que era un momento íntimo. Y fue ahí, por primera vez en 9 meses, que sonreí de verdad. Le tendí una carpeta. Dentro había 2 pruebas. Incluso si hubiera querido con toda el alma ser padre, no podía. Físicamente imposible. Ese niño no era mío, jamás lo fue. Ella guardó silencio. Los labios le temblaban. Continué. Encontré tu correo oculto. Todos los mensajes. Todas las fotos. Todo este teatro con el vecino. Fue entonces cuando empezó a comprender. No de inmediato. Parecía que su mente se resistía a aceptar la realidad. Pero la verdad es terca, y al final vi cómo algo en ella se rompía. Sus ojos se llenaron de miedo, y yo simplemente me levanté, ajusté el cuello de mi camisa y me fui. No grité, no pedí explicaciones. Hice lo mismo que ella me hizo a mí. Cerré la puerta. Llamé al vecino. Con voz seca, sin emociones, le dije: «Tu hijo está por nacer». Y colgué sin esperar respuesta. Salí del hospital, esperé a que llegara el coche de su padre, y en cuanto lo vi, me alejé. Apagué el teléfono. El corazón me latía como loco, pero por dentro sentía algo nuevo. Estaba vivo. Ya tenía todo planeado. Las cosas llevaban semanas en el maletero. Había reservado un cuarto en un motel fuera de la ciudad, donde nadie me conocía. Un lugar con televisión barata, una nevera con cerveza fría y silencio. Esa noche, dormí mejor que en todo el último año. A la mañana siguiente, encendí el teléfono. Como era de esperarse, docenas, cientos de mensajes. De ella, del vecino, de sus padres. Algunos ni los abrí, pero los de mis padres y mi hermano sí. Ella había acudido a ellos al no poder localizarme. Los llamé. Les pedí reunir a toda la familia. Sabía que estaban decepcionados, tal vez furiosos, pero estaba listo para hablar. Cuando llegué, ya estaban todos. Mi padre, serio. Mi madre, pálida. Mi hermano, confundido. Me senté y conté todo. Con calma, con detalles. La infidelidad, los correos, la mentira, las pruebas médicas. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Mi madre bajó la cabeza. Mi hermano suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mi padre solo dijo una frase: «Lo importante es que no te rompas tú. Lo demás es cuestión de tiempo». No esperaba apoyo, pero lo recibí. Y eso significó mucho. Pasaron unos días. Ella no se rendía. Llamaba, escribía, me acusaba. Decía que la había engañado al quedarme a su lado, que la había confundido, que yo arruiné su experiencia como madre, que yo era el mentiroso.
Y tal vez, desde su punto de vista, lo parecía. El vecino también escribió. Decía que la situación era complicada, que deberíamos hablar. Incluso afirmó que ella se volvió a enamorar de mí en esos meses. ¿Puedes creerlo? ¿Enamorada de nuevo? Mientras me traicionaban, mientras se mentían entre ellos, creían que era un idiota. Pero yo ya no respondía, porque conocía la verdad. Sabía quién era, y por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de mí mismo. Pasaron semanas. Ella seguía escribiendo, llamando a cualquier hora, a veces 10, 15 veces por hora. No entendía. Yo había sido claro. No quería escuchar su voz, ni leer sus justificaciones, ni ver sus lágrimas. Para mí, esa persona ya no existía. Y sin embargo, seguía. Quizá porque aún no lo creía, o porque su mundo se venía abajo. No la bloqueé. Tal vez por precaución. Pero al vecino, ese ya estaba en la lista negra. Ese modelo de medio pelo tuvo el descaro de escribirme como si nada, con su tonito moral. Ella aún te ama, no seas cruel, el niño te necesita. Como si supiera algo de lo que viví, como si pudiera darme lecciones. No, amigo, esto no es un malentendido. No se barre bajo la alfombra. La verdad es que ni él ni ella tienen estabilidad, no ingresos fijos, no independencia. ¿Sabes qué quieren? Mi billetera, mi apoyo, mi dinero. Quieren que perdone para tener un salvavidas. Ella fue ama de casa, y siempre respeté eso. Nunca la subestimé, nunca la forcé a dejar de trabajar. Fue su elección. Cuando nos conocimos, ella era inteligente, ambiciosa, y yo estaba orgulloso de estar a su lado. Luego dijo que quería dedicarse al hogar, a un futuro bebé. Yo lo acepté. Mis ingresos lo permitían. Pensé que estábamos construyendo una familia. Pero mientras yo trabajaba día y noche, ella construía otra cosa. Una red de mentiras. Una historia paralela. Eso no fue un error. Fue una traición consciente, fría, deliberada. Y no hay perdón en el mundo que pueda borrar eso. Estoy casi seguro de que mi abogado logrará anular cualquier obligación de pensión. La infidelidad es una prueba clave en el tribunal, y tenemos todas las evidencias necesarias. Estoy convencido de que todo saldrá bien. Entonces, al fin, podré poner un punto final. No solo emocional, también legal. ¿Y el vecino? Ese exmodelo eterno, desempleado. Aún intenta aferrarse a su carrera fantasmal, en una industria que hace rato lo olvidó. Pagar casa, bebé, mujer, eso no es lo suyo. Ambos viven de ilusiones, pero sin mí no llegarán lejos. A veces me despierto en medio de la noche, y lo primero que siento es alivio. Escapé. Ya no estoy en ese pantano. No me arrastran las lágrimas, las manipulaciones, la mentira. Vuelvo a ser dueño de mí. Y aunque aún quedan trámites legales, no tengo miedo. Estoy listo, porque lo más importante, ya lo tengo. Libertad. Si ella intenta demorar el divorcio, si busca provocar, si arma su teatrillo, estoy preparado. Tengo las pruebas, correos, fotos, confesiones de su segunda cuenta, donde admitía lo que nunca se atrevería a decir en voz alta. Todo guardado, en el teléfono, en la nube. Aunque borre su perfil mañana, no podrá borrar la verdad. La tengo yo, y eso no se cambia. Incluso si, en el peor de los casos, me obligaran a pagar algo, no importa, porque nunca más estaré a su lado. Y eso para mí ya es una victoria. No la odio, no busco venganza, solo me voy. Le doy la oportunidad de hacer las maletas,
de dejar la casa en paz, antes de que tenga que pedir legalmente su desalojo. La casa, recordemos, está a mi nombre. Espero que pronto termine todo. Espero que el ruido se apague, que el dolor se calme y que pueda volver a respirar. Ayer me escribió un mensaje. Breve, seco. Ya dejé la casa. Ni adiós, ni gracias, ni perdón. Sentí alivio. Pensé, por fin, se acabó. Volví a casa casi con alegría. Ansiaba la calma, el orden, el silencio. Esperaba que se hubiera ido con sus padres. O quizás a otra ciudad. A algún lugar donde no volviera a oír sus pasos, ni sentir esa mirada tensa clavada en mí. Pero no. Fue peor. Ella no se fue lejos. Solo cruzó la calle. Literalmente. Se mudó a la casa del vecino, de su nuevo novio, justo enfrente. Ahora, cada día al salir de casa, veo su coche. Puedo cruzarme con su mirada en la ventana, oír su risa por las noches. Y en esos momentos queda claro el frío cinismo con el que planeó todo. Ya no es obstinación. Es una humillación deliberada. Por un momento pensé, ¿y si vuelvo al hotel? ¿Al anonimato? ¿A la soledad? Pero al menos con paz. Pero no. Rápidamente descarté esa idea. Esta es mi casa. Yo la pagué. Yo la cuidé. Cada rincón, cada detalle. No me iré. No porque me sienta cómodo, sino porque tengo derecho, porque no soy el que huye. Y aún así, no dejaba de preguntarme, ¿por qué no se fue con sus padres? ¿Por qué quedarse ahí tan cerca? ¿No se da cuenta de lo que esto implica? Vivir con el amante justo enfrente del exmarido es no solo indecente, sino estratégicamente estúpido. Eso puede ser visto como conducta inmoral en el proceso de divorcio. Está cavando su propia tumba. O quizás hay algo que no sé, una razón más oculta. Y entonces, entre los cientos de mensajes que se acumulaban, uno me llamó la atención. Era de su padre. Lo abrí sin esperar nada. Y me congelé. El mensaje de su padre no era cualquier cosa. No era un simple texto, era una confesión, un acto de vergüenza, de humanidad. Me escribió que sentía vergüenza por su hija, que no entendía en lo que se había convertido, que toda la familia estaba en shock y que no aprobaban en absoluto lo que ella estaba haciendo. Decía que lamentaba profundamente todo y que de corazón me pedía perdón en su nombre. Me aseguró que no seguirían apoyándola si insistía en desafiar el divorcio, en montar más espectáculos. Llamó a su comportamiento una vergüenza. No esperaba esas palabras. Y lo admito, me llegaron muy hondo. Sentí como algo me apretaba el pecho, como las lágrimas querían salir. Pero me contuve. No porque no quisiera llorar, sino porque ya me había acostumbrado al dolor. Aún así, sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación. Yo no estaba loco. Todo lo que había sentido, todo lo que había sospechado, era real. Ella sí destruyó nuestro matrimonio. Y su propia familia lo entendía. Pero entonces pensé, ¿ella no lo ve? ¿No se da cuenta de lo que está haciendo? Cada paso que da, cada decisión, va directamente contra ella misma. Mudarse con el amante justo frente a mí, ¿de verdad no comprende lo que significa? O tal vez, ¿está cegada por alguna ilusión infantil? O peor aún, ¿tiene propósitos más retorcidos? No lo sé. Y, sinceramente, ya no quiero saberlo. Solo sé una cosa. Es una persona terrible. Y no lo digo con rabia, sino con cansancio, con agotamiento. Destruyó todo lo bueno que hubo entre nosotros. Y ahora, con una especie de crueldad meticulosa, está intentando acabar con lo poco que queda.
Estoy casi seguro de que ella y su nuevo novio harán todo lo posible para hacerme la vida imposible, provocarme, cruzarme accidentalmente, mostrarme su felicidad artificial, tal vez incluso grabarme, buscar alguna escena que usar en el tribunal. Pero no me voy a quebrar. Voy a resistir. Nada de gritos, nada de escenas, ni un solo error. Y en cierta forma, todo esto me está saliendo barato. Ya no pago hotel. No gasto en alquiler temporal. Estoy en mi casa, en mi espacio. Y si ella mira por la ventana, que vea esto. Estoy en paz. Estoy firme. Y no dejaré que destruyan mi vida. Pasó un mes desde que comenzamos las negociaciones del divorcio. Un mes de calma tensa y de ansiedad constante. Por ahora, los hechos juegan en su contra. Y no lo digo con satisfacción, solo son los hechos. La verdad salió a la luz, y en gran parte por culpa de ella misma. Logré demostrar su infidelidad, y no solo con pruebas técnicas. Lo confirmó ella misma, cuando, casi de inmediato después de separarnos, se mudó con el hombre con quien me engañaba. Eso cerró cualquier duda, no solo para mi abogado, también para el juez y para nuestras familias. Ella ni siquiera intentó negarlo, como si esperara que todo se resolviera por sí solo. Pero no se quedó quieta. Intentó atacar. Se inventó una historia. Me acusó de ser alcohólico. Según su versión, mis problemas con la bebida fueron los que le empujaron a ser infiel, que me volví cruel, amargado, violento, cuando intentábamos tener otro hijo. Pero esa mentira no resistió ni el primer análisis. Dejé el alcohol hace más de un año, con apoyo, con intención, por el bien de la familia. Y nadie en nuestro entorno podía decir lo contrario, porque era cierto. Además, mis exámenes médicos, hechos mucho antes, demostraban que no había ningún problema de fertilidad, ni rastro de alcoholismo. Todo lo que quiso usar contra mí, se volvió contra ella. Y aquí estoy ahora, una vez más, repasando todo en mi cabeza, intentando entender. ¿Por qué mintió así? ¿Por qué, sabiendo que la verdad iba a salir, se arriesgó tanto? Quizá fue desesperación. Un intento final de no hundirse en el pantano que ella misma creó. Pero lo único que logró fue el desprecio de todos, incluso de aquellos que al principio querían defenderla. Hoy ya no tiene tiempo para juegos. Está atrapada en su nueva vida, llena de pañales, insomnio y caos. Y su nuevo compañero es apenas un niño, incapaz de sostener ni la más mínima tormenta, demasiado torpe para ser útil, demasiado básico para ser refugio. Así viven ahora, ella y su gran amor, hundidos en una rutina que no tardará en aplastarlos. A estas alturas, ya era evidente. Ella no iba a recibir ni un céntimo de pensión. Mi abogado era sólido, las pruebas irrefutables, y no existía ninguna base legal para que yo pagara algo a quien me había traicionado y mentido. Supongo que se lo contó a su nuevo novio, y por lo que ocurrió después, su reacción no fue simplemente dolorosa, fue devastadora. Una noche, escuché gritos, justo frente a mi casa. Primero voces fuertes, luego un rugido masculino, después un portazo brutal y llanto. Me asomé por la ventana y lo vi todo. Él la echó, literalmente. Ella estaba en la entrada, con el bebé en brazos, desorientada, destrozada, rota. Él le gritaba, la insultaba, le arrojaba cosas. No era una discusión, era una humillación pública, una ejecución emocional. En un momento, la empujó, y ella casi cae, con el bebé en brazos. Y ahí, olvidé todo. Olvidé la traición, el dolor, la rabia. Solo vi al niño, a ese bebé,
inocente, que no debía vivir eso. Salí corriendo de casa. En menos de un minuto estaba a su lado. Tomé al bebé, la sostuve por los hombros, y sin decir una sola palabra, los llevé a mi casa. La senté en el sofá, le di agua, la cubrí con una manta. Sostuve al niño, que lloraba como si entendiera todo. Ella temblaba, no podía hablar. Llamé a su padre, y le expliqué sin dar detalles. Una hora después, él ya estaba en mi casa. Al verla así, se le llenaron los ojos de lágrimas. La abrazó, y luego vino a mí. Me estrechó la mano y me dijo, «Gracias por todo. No pensé que actuarías con tanta nobleza». Y yo solo podía pensar, no podía hacer otra cosa. Ella lloraba a gritos, como lloran los niños, cuando el mundo se derrumba. Yo la calmaba al niño, y la miraba, sin entender cómo habíamos llegado a esto. Quise llamar a la policía, denunciar al agresor. Pero ella me lo suplicó, casi de rodillas. Dijo que ya se sentía humillada, que no quería más, que había cometido un error, que se había cegado, que creyó en un amor que resultó ser una mentira vacía, y que ahora solo quería terminar el divorcio, sin peleas, sin juicios, sin más dolor. No sé qué pasará después. Solo espero que ella encuentre el valor para denunciar a ese tipo. No por mí, por el niño, por ella misma. Espero que logre recuperarse, no por lo que fuimos, sino por lo que aún puede ser como madre, como persona. Pero yo sé algo con certeza. Hice lo correcto. Hice lo que debía hacer un hombre con conciencia, un ser humano, a pesar de todo. Y aunque nos separa una montaña de dolor, no me arrepiento, ni un segundo.